perdió la oportunidad de negociar la dictadura de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar entonces a Román, justamente acá lo tenemos, a Román Lechman, corresponsal de Infobae en Washington. ¿Y qué es lo que pasó? Va a contar lo que pasó en Venezuela, cómo se dio cómo es que esta negociación entre la dictadura de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Y estuvo en medio, por supuesto, El Salvador. Vamos a escuchar entonces más aclaraciones sobre lo que pasó el día viernes. Lo tenemos en pantalla, entonces escuchemos esta importante entrevista de un corresponsal de Infobae para justamente vamos a tenerlo ya en pantalla para EBTV. Respondió a Jessica Vallenilla. Muy bien, entonces escuchemos. Este intercambio de presos entre Estados Unidos y el régimen venezolano. Me voy a la página de Infobae. Estados Unidos negoció por la libertad del gendarme Galo, pero las exigencias de Maduro hundieron esa posibilidad. La administración de Donald Trump pidió hasta el último que liberen al detenido desaparecido argentino, pero el régimen venezolano reclamó ciertas condiciones que la Casa Blanca no podía cumplir. Esto es un artículo de Román Lechman, corresponsal en Washington, acá en Estados Unidos, periodista argentino, y por eso lo tenemos el día de hoy con nosotros. Román, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Bueno, este informe manejas muchos detalles, no solamente con esto que publicaron el fin de semana en Infobae. Yo he tenido la oportunidad incluso de citar varios de tus trabajos acá en el programa. Y estas conversaciones se venían dando desde hace meses para lograr este intercambio de presos. La información que tú manejas, lo que se puede revelar, entiendo que hubo unas condiciones económicas que el régimen pidió y no se las cedieron. Sí, yo lo pondría así. Para tener el marco general, esta administración respecto a las dictaduras regionales tiene una ventaja, que es que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el 2 del Departamento de Estado, que es Chris Landó, de verdad conocen la región, Jessica. O sea, no son secretarios de Estado que reciben algún informe de un undersecretary vinculado a América Latina. Marco Rubio, tú sabes mejor que nadie, la familia vino de Cuba, siempre tuvo una posición muy firme respecto a los regímenes en Venezuela, en Nicaragua, en la propia Cuba. Y entonces, él cuando negocia entiende quién está del otro lado. No es un secretario de Estado que le acercaron un paper y entonces dice, está Maduro, y antes Maduro estaba Chávez, ¿no? Sí, y está Díaz-Canel, y antes de Díaz-Canel, ¿quién estaba? Estaba Raúl Castro, Fidel Castro, y así sucesivamente. Entonces, eso primero es una ventaja. Lo segundo, dentro de la administración republicana había dos perspectivas respecto a cómo negociar con Venezuela. Hay todavía un amigo personal de Donald Trump, todavía con mucha influencia, y llamado la liberación de ciertos rehenes de Estados Unidos, ciertos presos políticos, comillas, de Estados Unidos. Y él proponía que la mejor manera de profundizar la relación con Venezuela era mantener lo que vos citaste hace un rato, que era la licencia de explotación de Chevron. Y Marco Rubio, a diferencia Granel, decía, no hay que darle ni un vaso con agua, hay que sentarse a negociar, no podemos permitir que Chevron siga haciendo negocios en Venezuela porque eso beneficia directamente al régimen. No es que se abren fuentes de trabajo y la gente va a tener lugares donde poder trabajar 6, 7, 10 horas por día. Eso no iba a pasar. Y finalmente se impuso la posición de Marco Rubio. Y en esta negociación lograron la libertad de los presos políticos y los rehenes que tenía Venezuela a lo largo entre el jueves y todavía están liberando esta semana. Esa me parece que es una clave a tener en cuenta.
Ellos dicen desde el régimen venezolano, incluso no lo ocultan, que tuvieron que pagar un precio muy alto, pero ellos, claro, lo disfrazan diciendo es que nosotros tuvimos que entregar a terroristas confesos. Supuestamente ellos pudieron comprobar que eran agentes de la CIA, que son estos 10 norteamericanos, que muchos incluso son residentes norteamericanos y tienen nacionalidad compartida. Por ejemplo, hay venezolanos residentes en Estados Unidos que entran dentro de esos 10 norteamericanos que liberaron. Entonces, ese precio muy alto que tuvieron que pagar, ellos se siguen tratando de mostrar, Román, como que están muy fortalecidos. Pero pareciera que las condiciones realmente están cambiando. Es decir, como tú lo acabas de relatar, ¿me vas a dar a los presos sí o sí? Aquí no hay más nada. Totalmente de acuerdo. Yo te lo pondría en este contexto. Primero, los 10 ciudadanos estadounidenses, más el uruguayo que tiene residencia en Estados Unidos, no son terroristas, no son espías, son simples mortales. Que me parece bien, como lo planteaste hace un rato, el régimen secuestra a quien puede del extranjero para después usarlo en una negociación a cambio de signo de pregunta. Yo tengo una lista que después, si te sirve, se la paso a tu producción. Sí, claro. Con los 16 extranjeros blanqueados que todavía tiene el régimen. Y vos vas a ver en la lista que hay colombianos, hay ucranianos, hay un señor de Guyanas y los tienen detenidos, desaparecidos, y se presentan a negociar a ver qué a cambio pueden recibir, y lo que están pidiendo es que se le levanten las sanciones. Y Estados Unidos, por lo menos desde la Secretaría del Tesoro que maneja OFAC, no va a hacer eso. A mí me parece que es tan fuerte la lógica de negociación y la posición política que tiene Rubio, que obliga a la dictadura venezolana, aunque sea, a abrir un poco la garra, porque ellos también tienen mucha presión interna de los venezolanos que Estados Unidos expulsó de su territorio y que ahora están en las cárceles de Bukele en El Salvador. O sea, me parece que esa ecuación también hay que tenerla en cuenta. Sobre estas conversaciones, bueno, de hecho así titulaste el tema de que no se logró que en esa lista entrara el gendarme argentino. Es decir, creo que el régimen diría como que, bueno, te voy a dar 10 norteamericanos, voy a perder la posibilidad de chantaje directa contra Estados Unidos, pero no te puedo dar al resto. Lo que pasa, para ponerlo simple, Estados Unidos es la potencia regional y Argentina es un país medio en América Latina. Entonces, cuando hacen el cálculo de costo-beneficio en el Palacio Miraflores, es bueno, tenemos una línea abierta con Estados Unidos, dale los 10 americanos que ya veníamos negociando desde la época de Grenell. Cuando en la lista Estados Unidos, que tiene excelente relación con el gobierno de Javier Milei, dice, recibimos el pedido que entre el gendarme Nahuel Gallo, que para decirlo fácil, no vino a espiar, no vino a asesinar a nadie, solo estaba en una visita familiar de turista desde Colombia, ahí el régimen se pone duro porque Milei cuestiona, condena la dictadura, pero no tiene el peso geopolítico que tiene Estados Unidos. Y la contrapropuesta de Maduro, o mejor dicho de Rodríguez, que es el que está negociando, era una propuesta que obviamente Estados Unidos iba a decir que no. O sea, el régimen quería la licencia de Chevron por 6 meses a cambio del gendarme. Obviamente una vida vale más que cualquier licencia, pero estamos hablando de Realpolitik y Estados Unidos dijo, no, me está chantajeando, no. Y entonces no hubo acuerdo. ¿Qué ha pasado entre esa relación entre Richard Grenell, ahora que lo nombras, y Marco Rubio? Que Richard Grenell era el que estaba llevando a cabo estas conversaciones, sobre todo muy cercano con Jorge Rodríguez. Pero claro, la posición que tenía Grenell, según lo que hemos visto en distintos medios norteamericanos, es que él sí estaba tratando de que el régimen obtuviera beneficios económicos. Y Marco Rubio se mete en el medio, como bien lo dice, aquí no hay nada. Van a dar los norteamericanos, aquí no, nosotros no le vamos a seguir dando respiro al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, a lo interno de la administración de Donald Trump, ¿qué está pasando allí entre Richard Grenell y Marco Rubio? Román, debo hacer una pausa.
Continuamos conversando con el periodista Román Lechman, corresponsal de Infobae en Washington, periodista argentino además. Román, yo dejaba una pregunta en el bloque anterior. ¿Qué ha pasado entre la posición que juega Richard Grenell en estas conversaciones con Venezuela y el papel que ha tomado Marco Rubio? Mira, yo lo pondría así a partir de la información que tengo en Washington de la administración republicana y los contactos que uno puede tener con la dictadura de Venezuela y otros países. En el marco estratégico... Román, creo que se congeló, disculpa que te interrumpa, o sea, pero es que se congeló la imagen y estoy perdiendo la muy valiosa explicación que ¿ahora estás me dando. escuchás? Sí, ahora sí. Es que hay como una falla ahí en internet. Disculpa. Ok. No, está todo bien, no te preocupes. Yo lo que te decía era, en el marco estratégico, Rubio y Grenell coinciden al 100%. O sea, ahí no hay ningún bache, ninguna fisura. O sea, los dos coinciden que hay que terminar con la dictadura en Venezuela. No vas a encontrar, pero ni un flanco débil. Pero cada uno tiene su mirada de cómo empezar a demoler o desgastar la dictadura caribeña. Y las diferencias eran que para Grenell se podía seguir negociando hasta obtener en principio la libertad de los rehenes estadounidenses, prorrogando cada 6 meses la licencia de Chevron, y Marco Rubio dijo que no. Y en ese punto, al margen de que Grenell tiene quizás más cercanía personal que Rubio respecto a Trump, porque en definitiva hay que recordar que en una época Rubio tenía diferencias. Terminó pesando por su propio cargo de Rubio en la administración, porque en definitiva Rubio, de los 4 cargos que tiene, 2 son muy, pero muy importantes. Uno es ser secretario de Estado y el otro consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump. Primó la posición de Rubio al principio desde el punto de vista teórico y en la cocina del ala oeste de la Casa Blanca. Ahora que esa posición hipotética se convirtió en una posición que dio resultados, porque vos podés tomar en cuenta este canje de detenidos desaparecidos, rehenes políticos por extraditados desde Estados Unidos a El Salvador, pero también tenés que agregar en la operación impresionante que diseñó Rubio con toda la administración republicana para liberar a los 6 asilados opositores venezolanos que estaban en la embajada argentina. Correcto. En Caracas. Entonces, viste cómo funciona la Realpolitik. Vos planteás una mesa de arena y si funciona, entonces sí, tenés razón, sigamos en esta línea, y si no funciona, vendrá otro a reemplazarte o a plantear otra hipótesis de trabajo. En este caso, Rubio dijo que podía plantear una mirada superadora a la de Grenell, siempre en la misma línea estratégica, y en las 2 operaciones que diseñó le salieron bien. Primero, extraer a los 6 rehenes que tenía el régimen como refugiados dentro de la embajada argentina, y ahora este canje, ¿no? Esto que está pasando ahorita con el régimen de Nicolás Maduro, insisto con la frase, tuvieron que pagar un precio muy alto. ¿Esto se puede tomar o ellos no les quedó más remedio que mostrar un gesto de buena voluntad? Además, ya sabemos que ellos no tienen ninguna buena voluntad de nada en el fondo, pero como que no les quedó más remedio de dar eso en el futuro pudiera tomarse en cuenta dentro de la administración de Donald Trump para que haya algún tipo de que suavicen un poco la política hacia Venezuela, o es todo lo contrario, es como lo has venido describiendo, es presión y más presión? Yo te digo, a ver, yo no puedo adelantar los resultados de las próximas semanas o meses. Yo puedo contar lo que me cuentan a mí en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Te lo puedo sintetizar con una frase que allí en Miami me lo van a entender. Ni un vaso con agua, Jessica. Ni un vaso con agua. Ahora, este concepto básico, descrito así, es solo se va a negociar con la dictadura caribeña
cuando haya algún resultado concreto que sirva para iniciar una transición hacia la democracia en Venezuela. No es como sucedió, por ejemplo, con las administraciones demócratas, que las cosas iban y venían y bueno, y vemos. En definitiva, vos y yo sabemos, y todos los que están viendo también, que el cierre se hace en La Habana, no se hace en Caracas. Y que después hay que ver cómo es la integración geopolítica con Moscú y con Beijing. Pero el concepto básico es empujar para terminar con el régimen. Y me parece que la ventaja que tenemos en esta administración es Rubio con el vice que es el Landó. Te doy un dato más, quizás te sirve. Hubo una reunión, una asamblea general de la OEA en Barbudos, en Antigua, da más o menos un mes. Y ahí fue Landó en nombre de Rubio. Y él explicó muy bien. Cuando estaban armando el equipo, Landó le dice, vos querés que yo sea tu número 2, le dice a Rubio, ¿no será mucho de América Latina? ¿No querés que me ocupe de otra cosa? Y Rubio le dijo, no. Para eso te necesito porque yo voy a tener el frente abierto en Medio Oriente, en Asia, los rusos, Ucrania, y necesito tener una mirada de alguien que entiende qué pasa en la región. Entonces, vos acá ves como una y Landú vivió en Caracas. Respecto, ¿no? Landú vivió en Caracas. Claro, cuando no había... Landú, si vos haces el récord Landú, mira, su padre fue diplomático en Paraguay, en Chile y en Venezuela. En Paraguay y Chile durante las dictaduras y en Venezuela con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo te voy a contar una simple anécdota que te va a marcar la relación que tiene con la región. Landó habla guaraní, que es un dialecto paraguayo, aparte de hablar bien español. Entonces, eso te da una cercanía, más que nada para entender cómo funcionan las dictaduras en América Latina, porque al fin y al cabo, cuando viene un secretario de Estado que no tiene esta relación con la región, quizá vos le recomendás que lea 100 años de soledad. A Landó y a Rubio no se lo tenés que recomendar, lo leyeron antes de llegar al cargo, a eso me refiero. Román, a la dictadura ni agua, a los regímenes de América Latina ni agua. Las conversaciones, ¿qué se sabe? Lo sabemos, lo tenemos claro, dicho por la propia María Corina Machado, que ella mantiene unas conversaciones directas y creemos que el canal directo más que todo es con Marco Rubio. ¿Qué se dice de esos acercamientos con María Corina en Washington? Esa relación está perfecta, Jessica, fluye, hay contacto todos los días, todas las semanas. Lo que pasa es que vos al final no tenés leverage para terminar de forzar una transición democrática, porque aceptaste la regla del juego de la democracia, te cometieron fraude, mostraste las actas y finalmente Maduro volvió a asumir, entonces es como que ahora vas a tener que volver a forzar esa maquinaria política para ver de qué manera finalmente hay una transición y eso te va a generar mucho diálogo fluido entre María Corina Machado y González Urrutia con la actual administración republicana, pero no esperes en las próximas semanas una ruptura del régimen para que finalmente Maduro caiga. Eso no va a ser un día para el otro. No, lo tenemos muy claro. Además, son más de 20 años que ellos están en el poder. Es decir, hasta dónde llegan todos los tentáculos. Incluso ustedes allá en Argentina han vivido de los tentáculos del régimen venezolano con la izquierda de Argentina. Por decir algo, España, todo lo que está ocurriendo. Y bueno, quien está detrás de estas conversaciones que se dieron, por supuesto, no dejar de tocar la participación del expresidente español Zapatero. Tal cual. Bueno, eso yo te digo, eso fue tremendo. O sea, lo que hizo Zapatero con González Urrutia, las relaciones del régimen con el anterior gobierno de Alberto Fernández. Vos, si te acordás, Macri lo había aceptado como presidente a Guaidó y había puesto Guaidó una embajadora
en Buenos Aires y después con Alberto Fernández tiran por la ventana a la embajadora puesta por Guaidó, dejan de reconocer al gobierno de Guaidó y la embajadora que estaba en Buenos Aires era yo te diría, una central de inteligencia del régimen en la Argentina. ¿Entendés? Eso cambió de vuelta con Milei. O sea, si vos seguís esa línea, Milei lo recibe a González Urrutia en Buenos Aires, tiene diálogo constante con María Karina Machado, recibió a uno de los refugiados venezolanos en Madrid en su última gira internacional. O sea, hay un diálogo fluido y hay una convergencia, pero se trata de terminar con un régimen que hace 20 años está en el poder, que ha distribuido muchísimo dinero a la corrupción, y eso te fortalece los lazos, comillas, institucionales dentro de la estructura del Estado, porque lo que le quedan a los militares corruptos, o a los espías corruptos, o a los represores corruptos es seguir resistiendo, porque si se cae una ficha hay un efecto dominó y pueden ir todos presos. Correcto. Román, ya para finalizar, no quitarte más minutos, tienes muchos años haciendo cobertura en Washington, manejas fuentes, lo has demostrado. Esta vez, no quiero escuchar como que esta vez sí será diferente. No, el comportamiento actual entre la administración actual en la Casa Blanca con el liderazgo en este momento que encabeza las fuerzas opositoras en Venezuela es distinto. Sabemos que la caída del régimen no será mañana y no podemos ponerle una fecha, pero ¿estás viendo que las cosas se están manejando de manera diferente que pudieran obligar a otro tipo de desenlace? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, te lo pongo así. Yo creo que Obama pensaba en una transición democrática en Venezuela, pero para que ese pensamiento, como lo planteaba Obama, tuviera capacidad de ejecución, vos tenías que forzar una relación de fuerza en Caracas, que no pasó. Trump, en su primer mandato, miraba la dictadura venezolana, cubana y nicaragüense, pero yo creo que no terminaban de entender cómo son esos regímenes. Después vino Biden, no hace falta que agregue nada, y ahora está Trump. Trump está cambiando el mapa del planeta, Jessica, está cambiando el mapa, está terminando con relaciones multilaterales históricas, por ejemplo, de Estados Unidos con Europa. Tiene una perspectiva distinta respecto a qué hacer con Medio Oriente. De hecho, se plegó un bombardeo de Israel contra Irán. Cuando vos vas a los off the record a la Casa Blanca, lo que te dicen allí es el enemigo de Trump es China. Entonces, está bien como lo planteaste al final, para mí, al final de la última pregunta. O sea, no va a haber un cambio de un día para el otro, pero ellos saben a quién tienen enfrente y cuando tengan la oportunidad van a ir, pero hasta el final. Hasta el final. Lo que pasa es que vos no podés plantearte una operación como fue, no sé, con Panamá en 1989. Eso ya no existe más, un desembarco. ¿Entendés? Ni tampoco tenés el espacio político para, desde la perspectiva republicana de la época, hacer un golpe de Estado en Chile. ¿Viste? Pero yo te puedo asegurar, por lo que escucho fundamentalmente en el Departamento de Estado, que están explorando todas las líneas posibles para que el régimen caiga. Pero si tenés una mirada, comillas, inteligente del escenario, no solo tenés que mirar Caracas, sino fundamentalmente La Habana. Tenés que mirar ahí. Correcto. Román, sin desperdicio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, de verdad, tu experiencia y cómo nos has dado diversos datos que nos ayudan a entender todo este panorama. Muchísimas gracias, de verdad. No, de nada, cuando quieran. Un beso, chao. Seguro, hacemos una pausa. Muy bien, hemos escuchado entonces hemos escuchado justamente al periodista de Infobae, Román Lechman, corresponsales de Infobae en Washington, quien habló sobre esta negociación de Estados Unidos
y la dictadura de Venezuela. Pero vamos para entender un poco más y por qué es tan importante esto, porque la dictadura trató justamente de intercambiar el 6 meses, aumentar la licencia de Chevron por 6 meses más a cambio de la libertad de Nahuel Gallo, ¿no? Entonces, con ello perdió la oportunidad de negociación porque no le permitió a Estados Unidos un chantaje, es lo que catalogaron, lo que pretendía hacer el régimen en Venezuela. Y vamos a observar entonces un poco cómo es que se dio esta negociación, porque se ha hablado un poco más de cómo es que negoció Estados Unidos con la dictadura de Venezuela para la liberación de los 250 migrantes venezolanos en El Salvador y también los presos políticos en Venezuela y que tiene que ver Nahuel Gallo, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, justamente Estados Unidos negoció por la libertad del gendarme Gallo, pero las exigencias de Maduro hundieron esa posibilidad. La administración de Trump pidió hasta el último que liberen al detenido desaparecido argentino, pero el régimen venezolano reclamó ciertas condiciones que la Casa Blanca no podía cumplir. Desde Washington, Estados Unidos, vamos a leer con ustedes esta nota que escribió Lechman justamente. Desde Estados Unidos, hace 96 horas, una llamada desde Washington alertó al gobierno sobre la posibilidad de lograr la libertad del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desaparecido por el régimen de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Marco Rubio negociaba la liberación de 10 ciudadanos de Estados Unidos que estaban en la misma condición ilegal de Gallo. Eran presos políticos de la dictadura venezolana. Javier Milei y Donald Trump tienen sintonía personal y política y Estados Unidos considera a la Argentina su aliada estratégica en América Latina. Esta perspectiva geopolítica de la administración republicana explica el apoyo de la negociación con el FMI, la presentación del Departamento de Justicia de la causa YPF y el posible acuerdo por los aranceles recíprocos. El canciller Gerardo Huerten y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich han desplegado distintos movimientos políticos y reservados para lograr la libertad de Gallo y en el Departamento de Estado y la Casa Blanca siempre tienen presente la situación ilegítima del gendarme argentino, como sucedió con la operación montada para extraer a los 6 dirigentes de la oposición venezolana refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Rubio fue clave para abrir la posibilidad de lograr la libertad del gendarme Gallo. El secretario de Estado articula una agenda regional que apunta a terminar con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y desde su fuerte influencia en la administración de Trump hace lo indispensable para poner en jaque a Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Maduro. Rubio ya había negociado la libertad de 10 ciudadanos estadounidenses y a esa lista oficial sumó al gendarme Gallo. Reyes, Gallo y otros 17 políticos extranjeros se encuentran en las mazmorras de la dictadura venezolana. Maduro detiene de manera ilegal a ciudadanos de Colombia, España, Perú, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, Ucrania, Alemania, Italia, Guyana, República Checa, Cuba y Holanda. Para el régimen caribeño, estos presos políticos son un artículo de cambio y Maduro ordenará su libertad cuando crea que se ha beneficiado. La Casa Blanca asumió ese concepto extorsivo y ofreció a ciertos narcotraficantes del Tren de Aragua recluidos en El Salvador por los 10 ciudadanos propios que estaban detenidos desaparecidos. El dictador de Venezuela, tras meses de negociación secreta, finalmente aceptó la propuesta de la administración de Trump. Gracias al liderazgo del presidente Trump, 10 estadounidenses fueron detenidos en Venezuela están camino a la libertad, celebró Rubio en la red social X. Se añadió al reconocimiento de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, por ayuda y asegurar un acuerdo para la liberación de todos nuestros detenidos estadounidenses, además de la liberación de los presos políticos venezolanos. En ese contexto, desde Washington comunicaron a Buenos Aires que se había abierto un espacio de negociación para lograr la libertad del gendarme Gallo. Hasta el último, Gallo estaba puesto en la lista 11
en el puesto 11 de la lista de buena fe, pero los negociadores de Maduro doblaron la apuesta. Estaba cerrando el acuerdo por los ciudadanos americanos a cambio de los narcotraficantes del Tren de Aragua, y ahora desde Caracas se exigió una condición que ponía todo en jaque. El régimen pretendía más de la cuenta para liberar a Gallo, y en la Casa Blanca dijeron que era una condición de incumplimiento imposible. La negociación fracasó por las exigencias de Maduro. Gallo continúa desaparecido en Venezuela. Este artículo lo escribió justamente el periodista argentino Lechman, quien habló sobre esta negociación que trató de hacer Estados Unidos para la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, ¿no? Entonces es lo que mencionó durante su alocución el corresponsal de Infobae en esta entrevista en EBTV con Jessica Vallenilla en La Mira, ¿no? No puedo adelantar que de las próximas semanas o meses ni un vaso con agua. Este concepto básico descrito así es: solo se va a negociar con la dictadura venezolana cuando haya resultado que sirva para iniciar la transición hacia la democracia de Venezuela, comentó en el programa en La Mira. Lechman considera que la administración de Trump no es como sucedió con las administraciones demócratas. También dijo que el concepto básico es empujar para acabar con el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, Estados Unidos no solo negociará con la dictadura, solo cuando hay un resultado que sirva para la transición. Mencionó entonces durante su alocución: no se pudo de esta manera concretar la liberación de Nahuel Gallo debido a las exigencias muy grandes que pretendía el régimen, que es que le devolvieran la licencia de Chevron por 6 meses más, una extensión que, dijo Estados Unidos, era imposible.